Estaba terminando la primaria y yo creo que por lo que les voy a contar hoy, yo creo que mi papá sí sabía lo que había pasado. Había habido un pleito por ahí cerca, dos hermanos enfrentándose, el mayor y el que le seguía. Mi prima Rosy vivía con nosotros en ese tiempo y estaba histérica, gritando porque se estaban golpeando dos y uno ya le había abierto la cabeza al otro. Y yo no entendía nada y nadie entendía nada. Y cuando yo les digo que fue solo una vez, es porque mi cerebro no registra otra cosa más que eso y yo no quiero indagar, yo me quiero quedar así, dejarlo así como está. Que haya sido solo una vez. Es mejor para mí pensar eso. Y entonces hay un herido, hay mucha sangre, Caín y Abel peleando, mi prima gritando. No sé si estaban ahí mis padres. Se separaron los hermanos, uno se fue al hospital, al otro casi lo llevaban preso. Se separaron, uno se fue de la ciudad y el otro siguió su vida hasta que les digo que se casó y tuvo su hija, y luego lo abandonaron y ya murió afortunadamente. Y no, señora Adriana, yo no oro por esas personas. Para mí esas personas no merecen nada, ni respeto, ni cariño, ni nada de nada. Y entonces mi papá, porque él decidió por mí, como yo era mujer, me informarían más adelante con mucho veneno. Mi papá decidió que yo no fuese a la secundaria porque soy mujer y se supone que alguien me mantendría cuando me casara. Qué equivocado estaba mi padre, que hasta terminé casi manteniéndolo a él. Y yo ya estaba bien emocionada porque me habían llevado a la técnica 64 para ver los salones, los salones, pero de taquimecanografía, que era lo que, pero era lo que en ese tiempo a mí me llamaba la atención, taquimecanografía. Y a La Salle, cruzando la calle donde estaba mi hermosa escuela Leyes de Reforma, me habían llevado porque yo tenía la inquietud de ser, no sabía si doctora o enfermera. Pobrecita de mí, las carreras más caras, ¿no? Doctora o enfermera, ¿en qué demonios estaba pensando? Sí, tuve la desdicha de nacer mujer, según esto, ¿no? Y entonces, cuando llegué ahí, me llevaron porque yo dije lo que yo quería estudiar, y me llevaron a los salones donde se hacían las prácticas. Cuando yo vi esos fetos ahí en botes de vidrio, y ranas, y tarántulas, serpientes, y yo dije, un momento, ¿esto qué es? ¿Quieres estudiar medicina, no? Sí, pero ¿qué tienen que ver las tarántulas, las serpientes aquí? O los sapos. Yo le tenía mucho miedo a los sapos y a las ranas. Me recordaban una época donde me llevaban con mi abuelo y era horrible como su baño estaba lleno de sapos y de ranas y a él no le importaba, no las ahuyentaba porque pues si no quería a sus hijos, menos me iba a querer a mí, como que lo hacía de adrede porque no le gustaba tenernos ahí. En fin, que no me gustaban los sapos y las ranas y cuando me dijeron que había que diseccionarlos, es decir, como hacerles una autopsia, ¿no? Abrirlos y aprender de los órganos y todo eso, dije yo, gracias, no puedo con esto y menos si se va a ver sangre. Así que desde ahí ya yo dije, no, medicina y enfermería no va a ser. Vamos a ver por el lado de la taquimecanografía. Así se lo hice saber a mi padre. Él simplemente no dijo nada, pero no me inscribieron a la secundaria. Yo hasta el día de hoy me pregunto, ¿qué hubiera sido mi vida si yo hubiese entrado a la secundaria?
o a la preparatoria normales en mi tiempo, no quiero ni pensarlo. Bueno, y entonces mi papá tomó la decisión de enviarme con su hermana. Les dije que mi papá tenía 4 hermanas. Y bueno, por favor, recuerden que no estamos en tiempo presentes. Les estoy narrando la historia de una niña de 12 años y como tal les estoy hablando. Mi tía, las hermanas de mi papá, no eran guapas, eran muy poco agraciadas. Y no estoy haciendo discriminación de nada cuando digo que todas ellas eran muy morenas. No hay nada de eso. Yo soy morena. Ellas eran muy morenas, con mucho sobrepeso, pero aparte su cara era fea, porque eran personas feas de modos. Quiero que se entienda eso. La fealdad de ellas en su persona estaba totalmente en conexión con su manera de ser. Les explico. Cuando yo llegué allá, llegué con la tía. Era tan fea que tenía un nombre feo. Perdón por las personas que se llamen así. Se llamaba Elodia. Y digo se llamaba porque ya se murió de cáncer. Por algo será, ¿no? Y entonces esta mujer se había llevado a su familia de chicos a vivir en Raymondville. Y mi papá, como supuestamente ella era mi madrina de bautizo, una cosa que yo no la pedí, ¿verdad? La hicieron mis padres por mí. Y supuestamente era mi madrina junto con su esposo, solo sé que le decían Lupe. Y ellos eran mis padrinos de bautizo, aunque jamás me dieron ni dinero, ni ayuda, ni nada. Pero bueno, y me llevaron a su casa originalmente. Ellos ya eran grandes, ya estaban solos. Tenían hijos, tenían nietos, pero estaban solos en su casa. Yo creo que esta señora ya para entonces ya estaba enferma de eso. Y me pusieron una cama ahí X en la sala. Yo no sé por qué la señora cada que se refería a mí, o sea, me hablaba. Se los voy a poner en la descripción del video porque yo sé que YouTube no le gusta esto. Y ella me llamaba de una forma peyorativa, como una persona que consume la planta verde. Y yo, cero que ver. Yo jamás he hecho eso. Y ustedes que me siguen lo saben. Bueno, entonces ella me llamaba así. Nunca me llamó por su nombre ni me trató con cariño. Su cara estaba fea, me hacía caras feas, me maltrataba verbalmente. Y el tío, pues él andaba en sus cosas, el tío político, Lupe Trejo se apellidaba. Él andaba en sus cosas, él como todavía trabajaba, decían que tenía mujeres por aquí, por allá, y por eso esta señora estaba así, pero yo qué culpa tenía. Y entonces sus hijas, ellos tenían 2 hijas y 2 hijos. Tenían, porque en este momento ya uno de ellos había muerto de una manera horrible en la carretera, en su moto. Lo habían embestido y lo habían recogido con pala. Eso es lo que se decía, de tan feo que estuvo su atropellamiento. Le entregaron los restos de él, así como masa sanguinolenta, en una bolsa negra para la basura. Imagínense, qué impresión para esta señora, ¿no? Pero porque al parecer él se había metido con mujeres que no tenía que estar, o sea, andaba por ahí con una mujer que no debía y alguien se encargó de él y bueno. Entonces solo quedaban 2 hijas y un hijo, a los cuales de todos ellos yo solo conocía a una. Ella, al ver que esta señora me maltrataba tanto y que yo no estaba a gusto, me llevó a su casa. Pero me voy a regresar tantito. Esta tía, madrina, lo que sea, hermana de mi padre,
tenía 2 nietos. En ese momento tenía 2 nietos varones, uno de su hijo y el otro de la otra hija, que no me recuerdo su nombre, porque yo solo viví con una, y ellos se juntaban, aun cuando uno tenía, yo soy muy mala para calcular las edades y no las pregunto. Uno tenía mi edad, 12 años, y el otro se veía como que era un chiquillo de 10 años. ¿Cómo estaría este niño? Parecía niño de ventríloco, el titino ese, que le decían monito. Monito, sí, mono, monito, pequeño. Él estaba muy delgado, muy chaparrito, muy exquisito, hasta de su carita. Pero eran bien cabrones los dos. Entonces, esa fue la última vez que yo estuve ahí con ella, porque estos chicos llegaron a visitarla, no sé por qué, se durmieron ahí en casa. Claro, los aventaron conmigo en la misma cama. Y una vez más, como no, pues ahí está su juguete, su pendeja, ¿verdad? Estos muchachos en la noche, el más grande, yo de pronto sentí como que me pateaban. Pero tú dices, bueno, te patean un brazo, la cabeza, yo qué sé. No, me estaban pateando en el área, ya saben, en el área baja, ¿no? Y en mis pompas. Y el más grande le decía al más chiquito, ándale, ándale, agárrale aquí, ándale allá, así, así. O sea, estos chicos estaban intentando hacer lo mismo que había hecho mi prima conmigo, o aquella vez que les digo de aquellas personas por allá lejos. Y yo no lo iba a permitir. No estaba yo ya en esa condición. Seguían siendo familiares. No es posible que, o sea, se continúe con eso. Y era familia de mi papá. O sea, yo creo ya para ese punto, yo creo que yo ya estaba pensando que tanto la familia de materna como la paterna eran pura gente asquerosa. Y yo no iba a permitir eso, no lo iba a soportar. Me bajé de la cama, me acosté en un sillón y ellos toda la noche estuvieron hablando, gritando, chiflados y todo eso. Al día siguiente le dije a mi tío, yo no quiero estar aquí, y me mandó con su hija mayor. Pero su hija mayor tenía una niña. Cuando yo les he platicado esto en otros videos y se los voy a recordar. Cuando yo estoy en tensión, se me inflama mucho el estómago. Y todo lo que yo siento de tensión, de desvelo, de todo eso, se va a mi estómago. Sé que hay muchas personas así. Y como yo tengo esa costumbre muy mala de que no quiero que la gente se dé cuenta que tengo gases, entonces yo me aguanto. Y luego traigo una panza bien inflamada y tarde o temprano, cuando el cuerpo se afloja, sale aquello, ¿verdad? Y eso es a la hora de dormir. Entonces esta prima me lleva, y tiene una niña pequeña que apenas anda hablando, y aparte que según ella no hablaba español, y ya saben, su español mocho y todo eso. Y entonces yo voy a su casa, ella me dice, te vas a dormir ahí junto con la niña y todo eso. Y yo, ay, Dios mío. Y entonces esa noche yo ya estaba muy cansada, me dormí, y al día siguiente la niña delante de mí le dice a su mamá, qué paquete, imagínense. Le dice la niña a su mamá, le dice, ya no quiero que mi prima Hortensia se quede en mi cama, porque hace mugreros, así dijo. Y entonces yo me le quedé viendo y yo lo que quería era dormir, pues yo no estaba bien por lo de los primos y esto y lo otro. Y dice, ella hace mugreros en la cama. Y mi prima se me queda viendo y yo también me le quedé viendo a la niña. Y le dije, oye, entre que la niña no quiere aprender bien el español y yo no sé qué está diciendo, pero ¿a qué mugrero usted refiere, niña?
Y fue cuando ella dijo, es que ella tiene muchos aires, huele mal. Y le dije, ya entendí. Ella lo que está diciendo es que yo tengo muchos gases porque estoy en tensión y todo eso. Imagínense el paquete. Y dije, no, esto yo, o sea, no, vaya. Ahora resulta que yo voy a andar con esta niña haciendo cosas indebidas y van a entender eso y no, esto, no. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Dejé de comer. Y yo ya no me acostaba con la niña y dije, ¿sabes qué? Déjame en el piso, en un sillón, lo que quieras. Yo no quiero tener ningún contacto con tu hija y yo me quiero ir. Y ellos me hicieron conocer el Dairy Queen y me llevaron al primer cine al aire libre ahí en el coche y vi una película, nunca se me va a olvidar, de momias, que me daba risa porque a mí las películas de terror no me dan miedo, y me regalaban cosas y todo estaba bien, pero yo no estaba a gusto. Si iba a volver a convivir con ese primo y el monito y esta niña diciendo cosas y si le llegase a pasar algo, me iban a echar el paquete a mí. No, yo no estaba dispuesta a eso. Entonces le dije a mi prima, yo no quiero estar aquí, me quiero regresar a Matamoros y hazle como quieras. Y dejé de comer. Pero yo había leído, recuerden que yo leía mucho, que puedes aguantar varios días sin comer, solo debes beber agua. Yo siempre fui muy, muy delgada. Yo hasta los 30 años, yo pesaba 58 kilos. Yo bajé a 45. Ella cuando me vio dijo, ¿qué te está pasando? Es que yo no quiero estar aquí, me quiero ir a mi casa, quiero ir a Matamoros o sea, no quiero estar aquí. Pero nunca les dije lo que había pasado con los primos y cómo me habían molestado. No tenía caso, no tenía caso. ¿Quién me va a creer? Si ya seguramente todos estos sabían lo que había pasado conmigo, ahí la culpable, como siempre, pues era yo, ¿verdad? Y entonces yo dejé de comer. Me puse tan cadavérica que me dieron dinero, ya me habían enseñado a andar en bicicleta, me compraron unas cosas, ropa y todo. Querían realmente convencerme de que me quedara allá y no hubo manera. Y entonces me trajeron a casa y lo demás se los contaré más tarde. Hasta ahí vamos a terminar ya con mi edad, vamos a decir, normal. Y las cosas que me habían pasado para darme cuenta que cualquiera quería tratarme como su juguete, ¿no? Como que en ese tiempo, como dicen por ahí, está normalizado todo. Si en tu casa te golpean, pues ahí ya no había DIF. Si en tu casa te golpean, pues seguramente todas las casas golpean y los maestros te golpean. Y a mí nunca me maltrataron mis maestros. Yo fui muy feliz en mi primaria. De hecho, yo quiero contarles eso. Cuando hago un verdadero acto de contrición, como dicen por ahí, cuando verdaderamente miro hacia atrás a esa niña pequeña sucediéndole todas estas cosas que se supone que marcarían su vida en adelante, yo sabía que no todas las personas eran como la familia donde a mí me tocó nacer. Yo jamás he pensado que todas las familias pasaron por lo mismo. No sería justo. Y tampoco me cerraba a la idea de que había gente verdaderamente tratando de ser feliz, de portarse bien en su casa, con su familia y hacer lo que tenía que hacer. Ser respetuoso y buen proveedor y todo eso, para que las personas tuviesen una niñez normal. Pero no era mi caso. Si alguien pregunta o si dice, a partir de mañana cuando empiece a narrar lo que fue mi vida de adolescente, y si algo no les parece, yo lo voy a entender, pero no les voy a ocultar nada. Y solo voy a decir que yo sé
como niña. Yo sé que yo era una niña normal. Todo el tiempo que tengo en mis fotos, todo el tiempo estoy sonriendo. Yo era una niña normal. Yo iba a la primaria y yo era esa que se juntaba con las personas que nadie quería. Con esas personas que tenían defectos físicos según los demás, yo me juntaba con esas personas. Y quería verdaderamente estar con ellas y ayudarlas y apoyarlas y hacerlas sentir bien. Y yo no puedo creer que yo nací siendo una persona mala o que haya decidido atraer todo lo negativo hacia mí, porque no es cierto. Analizando bien, antes de todo lo que me haya pasado, yo puedo decirles que yo nací como creo que nacemos la mayoría de las personas, siendo una niña buena. Después quizá lo que escuchen ya no vaya a ser tan buena, pero solo les recuerdo que yo vine yo a devorarme el mundo, a vivir, y paré porque era hora de parar. Pero dentro de lo que a mí me gusta y de lo que yo hice, muchas de las cosas, no todo lo que les voy a narrar, traté de disfrutarlo en su momento. Pero eso ya será un tema para de mañana en adelante. Espero seguir contando con su atención. Gracias. Hasta mañana. Y les dejé un pedacito de canción de cómo me sentía en ese momento, de cómo los demás querían que yo me sintiera, pero nada que ver. Voy a ver en el mundo un lugar para alguien como yo, un juguete olvidado que a nadie importa, muñeca rota. Le di una vida completa al amor y nunca fui amada, porque a nadie interesa el amor de un juguete como yo. Entregué lo mejor de mi ser y nadie me dio nada, y al final de la noche encontré solo